100.000 personas se han manifestado en Valencia al grito de Mazón dimisión. Y es que ha pasado un mes, desde el 29 de octubre, el día en el que mientras Mazón estaba encerrado en el Ventorro, la desgracia, que costó la vida de más de 200 personas, ocurría en Valencia. Desde entonces ha habido asunción de responsabilidades, no. Ha habido 2 ceses a 2 consejeras para intentar utilizarlas como cabezas de turco. Ha habido el nombramiento de un militar como vicepresidente. Y ha habido, por supuesto, la entrega de 34 millones de euros destinados a la reconstrucción de Valencia a empresas amigas pringadas por la Gürtel y la financiación del Partido Popular. Pero Mazón no engaña a nadie y sobre todo los valencianos y valencianas no olvidan. Y por eso siguen pidiendo Mazón dimisión. Enseguida lo vamos a ver. Este fin de semana también se ha llevado a cabo el Congreso número 41 del Partido Socialista. Esto ha sido en Sevilla y básicamente pues se ha hecho lo que se hace en todos los congresos, renovar la dirección, que ha salido una dirección, una ejecutiva bastante continuista con la que ya había. Enseguida vemos algo más, pero sobre todo ha habido 2 declaraciones interesantes de Pedro Sánchez. La primera diciendo que tiene intención de aguantar la legislatura hasta el 2027, para desesperación de Feijóo, por supuesto. Y la otra ha sido que ha declarado que pretende crear una empresa pública de la vivienda. Ha anunciado su creación ahí en directo en el Congreso. Veremos cómo se concreta esto, pero sin duda alguna es lo que más se necesita actualmente. Una empresa pública de la vivienda que construya vivienda pública de alquiler asequible, porque este va a ser uno de los retos fundamentales para los próximos años, sino décadas. Que la gente se está gastando más de la mitad del sueldo en vivir. Veremos si es una promesa que de verdad se cumple o cae en saco roto. Enseguida vamos a comentar posibilidades, pero lo que sí está claro, y esto no cae en saco roto, es que el señor Feijóo, pues una vez más, ha intentado de manera desesperada llamar la atención, o por lo menos contraprogramar el Congreso del Partido Socialista, sobre el que van a estar todos los focos este fin de semana, haciendo una intermunicipal. Me diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver, pero básicamente es un sitio donde han amenazado, diciendo que lo que estamos viviendo en España es un golpismo de Pedro Sánchez. ¿Golpismo de qué? ¿De que no eres presidente porque no quieres? Feijóo. ¿De que no sacaseis suficientes votos o que no podáis gobernar con los que cantan el cara al sol y los que dicen que el franquismo fue una etapa de progreso, como dicen los de Vox? Que por cierto, hablando de Vox, también vamos a ver una cosa que ha dicho Abascal. Ha dicho que tiene miedo. Y también ha hablado de golpismo. Abascal tiene miedo. ¿Por qué? Porque dice que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, sí. Entre otras, sacar más votos que vosotros. Y eso no depende tanto de él, sino de los españoles. Y es lo que no entiendo. Y lo que no entiendo yo tampoco, que sean tan exquisitos a la hora de hablar de golpes de Estado y que después les encante tanto ir por ahí cantando el cara al sol o hablando de franquismo como si fuese la mejor etapa de nuestro país. En fin, vamos a terminar de una forma un tanto ridícula, pero veremos lo de Vito Quiles y lo de Broncano. Lo apuntamos el viernes pasado y este lunes no me queda más remedio que comentarlo, porque Vito Quiles ha contestado a la humillación histórica que le hizo el presentador de televisión española, David Broncano, que sinceramente le ha dejado por los suelos. Vamos a ver todo esto y mucho más enseguida. Hoy es lunes 2 de diciembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y antes de empezar, escuchad esto y entenderéis bastantes cosas. No caigáis en eso, no vayáis a la manifestación de hoy, día 30 a las 7 de la tarde. Está convocando el Partido Socialista y Compromís. Y si vais, os lo vuelvo a repetir, dejad a los niños en casa, porque van a sucederse actos violentos seguros. No vayáis a la manifestación del día 30, no vayáis, por favor. Dice Cristina Seguí, una de las voceras de la extrema derecha española, advirtiendo de lo que no debía ocurrir, que hubiese una manifestación masiva como, para su desgracia, hubo finalmente en Valencia. 100.000 personas manifestándose en las calles de Valencia. Familias enteras con niños, explica aquí Guillermo Guijarro en Twitter, convocada por casi 150 organizaciones diferentes, no solamente por Compromís y por el Partido Socialista, y sobre todo ni un solo incidente. Termina Guillermo diciendo: me encanta ver a nazis como Cristina Seguí hacer el ridículo. Comparto esa fascinación por el ridículo que hacen. De esta manera desesperada diciendo: no os manifestéis, por favor. Es la segunda manifestación masiva que hay en apenas un mes en Valencia, con más de 100.000 personas manifestándose en las calles, en una ciudad que tiene 800.000, es decir, una manifestación brutal. Brutal. Que por supuesto también había manifestaciones en Castellón, en Alicante, diciendo que por Dios, que no se manifiesten. Que es que si van, va a haber violencia, va a haber altercados. Bueno, pues no ha habido ningún incidente. Lo que sí ha habido es un grito unánime que ha vuelto a resonar por toda Valencia y que también resuena por toda España, mientras algunos miran a otro lado,
como si esto no fuese con ellos, que es el grito de Mazón dimisión, que es el grito de mientras tú estabas en el ventorro la gente moría, que es el grito de puedes cesar a todas las consejeras que te dé la gana y poner a todos los vicepresidentes militares que te dé la gana, que mientras tú no salgas de ahí vamos a seguir manifestándose, porque los valencianos y las valencianas no se olvidan. La extrema derecha lo intenta, que se olviden. No vayáis a manifestaros, por Dios, no vayáis. Pero la gente no se olvida. Decenas de miles de personas expresan su hartazgo un mes después de la Dana y piden la dimisión de Mazón. Ni olvido ni perdón. Y es que se han manifestado... Aquí están diciendo el presidente a Picassent, que es una cárcel. La última vez que se manifestaron, los valencianos y valencianas, criticando a Carlos Mazón, el Partido Popular, lo recordáis, contestó diciendo que eran catalanistas, que eran indepes. Aquí están diciendo, no nos avisasteis, nos ahogasteis. Esta vez por lo menos han tenido la decencia de no intentar decir que eran todos independentistas, que solo les faltó la última vez llamarles también etarras. No, es que los que se están manifestando ahí son etarras, indepes. Hicieron un acto bastante interesante, que es que a las 8:11 de la manifestación empezaron a hacer esto, a poner la alarma en el móvil. Haciendo referencia, evidentemente, a la alarma que sonó también a las 8:12 del día de la tragedia, cuando la gente ya tenía literalmente el agua por el cuello. Que es uno de las acciones más miserables, seguramente, de la década o incluso de lo que llevamos de siglo XXI. Que mientras la gente ya estaba muriendo, entonces le llega una alarma al móvil diciendo ten cuidado que puede llover. Bueno, pues han hecho esta especie de performance poniendo la alarma todos juntos al mismo tiempo, protestando, insisto, pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Y aunque no le guste a esta señora de extrema derecha que hemos visto ahora, pues fue mucha gente. No vayáis, decía. Bueno, pues han ido. Y tanto que han ido. 100.000 personas. Si no tenéis puesta la imagen, os animo a que la pongáis, porque las imágenes, la verdad que son tremendas. Son las calles completamente llenas, anegadas de personas. Completamente llena de gente protestando y pidiendo unánimemente Mazón dimisión. Hasta en la televisión francesa, como veis aquí, han cubierto la manifestación, hablando de lo grande, de lo masiva que es y de lo claro que tiene, la reivindicación clara que tiene, que es Mazón dimisión. Mientras tanto, Mazón, ¿qué ha estado haciendo estos días? Bueno, pues diciendo, Pedro Sánchez dijo ayer que el sistema no falló. No obstante, la documentación de la contratación del nuevo sistema de alerta temprana de la Confederación Hidrográfica, bla, bla, bla. Es decir, intentando decir que la culpa no es suya, que la culpa es de la Confederación Hidrográfica, que la culpa es de la EMET, cuando la EMET avisó, no solamente días antes, sino el mismo día de la tragedia a las 7:30, que la Confederación Hidrográfica avisó a las 12, que cuando habían avisado tanto ellos como la EMET, como la Confederación Hidrográfica, cuando incluso la Universitat de Valencia había suspendido clases, y no porque le diese la gana de suspenderle porque echó las cartas ese día, sino porque habían leído las advertencias de la EMET, la Agencia Meteorológica Estatal, hasta ellos suspendieron. Carlos Mazón, y con toda esa información encima de la mesa, se dedicó a meterse dentro del ventorro y pasarse horas y horas ahí dentro incomunicado. A este mensaje basura de Mazón diciendo que falló la Confederación Hidrográfica del Júcar y estas mentiras que nos suele lanzar la cara, sin ningún tipo de vergüenza, le contesté yo, fallaste tú, estando 4 horas encerrado en un reservado del ventorro y no mandando la alarma hasta las 8:12, dimite ya. Que es lo mismo que le han gritado, y con mucha más legitimidad de lo que pueda decir yo en Twitter, no lo dudéis, los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, manifestándose de manera masiva. Claro, esta no ha sido la única manifestación que ha habido recientemente. Ya os he dicho que antes hubo otra, exactamente igual de masiva, con 100.000 personas. Fue el 9 de noviembre, que fue aquella que dijeron que eran catalanistas, indepes, pero había otra manifestación. Otra manifestación que convocó pues, la gente próxima a Vox y a partidos así, grupúsculos de la extrema derecha, en la que no pedía la dimisión de Mazón, sino que pedía la dimisión exclusiva de Pedro Sánchez. Aquella manifestación es esta manifestación de aquí, en la que lograron acumular a unas escasas y ridículas 300 personas. Oye, ellos lo intentaron, ¿eh? Intentaron que ese evidente y completamente entendible enfado y esa frustración contra la política, intentaron redirigirla de manera interesada contra Pedro Sánchez, a pesar de que
Las competencias estatales y autonómicas están claras y el trabajo que se tuvo que hacer desde la AEMET o las confederaciones hidrográficas se hizo como se tenía que hacer. Quien no estaba, pues es evidente, es quien estaba en el Ventorro. Y por eso la manifestación que se hizo contra Pedro Sánchez, pues hubo poca gente. Poca gente, sobre todo si la comparas con la masiva manifestación. 2 ya. Y cuando te avisan una, ten cuidado. Cuando te avisan 2 y no te das por enterado, es que igual estás muerto ya y no lo sabes. Aquí lo ha compartido también Apunt, la televisión pública valenciana. L'Ajuntament de València completament plena de gom a gom. Ho estem veient. Bueno, algunos dirán que no era contra Mazón realmente esta manifestación, que era contra Pedro Sánchez, por supuesto. Bueno, en fin, tiene un problema el señor Mazón, pero no solamente el señor Mazón, que ya sabemos desde el primer momento que es un tipo sin ningún tipo de escrúpulo ni humanidad. También os digo, cómo de robótico tienes que ser, cómo de carente de sentimientos tienes que ser para que hayan muerto más de 200 personas y tú hagas como si eso no fuese contigo. Y miras para otro lado. Y pasas de absolutamente todo. Y ni siquiera te atreves a hacer un homenaje público el día 29 cuando se cumple un mes a los más de 220 fallecidos. Es que ni un homenaje público ha habido. Ni un homenaje para que vayan las víctimas, que vayan sus familiares, que se recuerde a esas personas. No lo ha habido. ¿Por qué? Porque sabe que tendría que presidirlo él. Y sabe que si lo tuviese que presidir él, le caerían, bueno, pues no precisamente cariños. Le iba a caer la de Dios a Carlos Mazón. Y por eso, silencio institucional. No hay ningún tipo de recuerdo. Lo que sí hay es él al frente de la Generalitat Valenciana, mientras tanto. ¿Para qué? Pues para repartir esos millones de euros al servicio de la reconstrucción valenciana y que va a gestionar la comunidad autónoma, que eso me da auténtico pavor. Pero os decía que el único problema aquí no lo tiene Mazón, que es un hombre muerto ya. Aunque no lo sepa, aunque lo esté aguantando de una manera un tanto psicopática, porque me da auténtico miedo que carezca tanto de sentimientos, sino que el problema lo tiene también Feijóo, porque ha puesto, y esto es una constante en el Partido Popular, la mano en el fuego por un tipo que es que se le va a quemar la mano. ¿Cómo se le ocurre a Feijóo defender a Mazón? ¿Cómo se le ocurre a Feijóo salir en entrevistas en televisión diciendo literalmente que Carlos Mazón estuvo ahí desde el primer momento? ¿Desde el primer momento dónde estuvo? En el Ventorro estuvo desde el primer momento. ¿Cómo puede ser que hayan dedicado las últimas 2 semanas a criticar con ferocidad a Teresa Rivera e intentar tumbar su candidatura a la vicepresidencia de la Comisión Europea mientras no decían ni mu de Carlos Mazón? Pues eso les va a pasar factura. Ahora creen que no. Porque hacen sus cálculos políticos y dicen, no, porque como me carga Mazón, esto será una victoria de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que nos importa si esto es una victoria de Pedro Sánchez o de Perico el de los Palotes? Que la cosa es que tienes un tipejo ahí, al frente de Valencia, en tu partido, al que estás protegiendo, habiendo estado no sé cuántas horas en el Ventorro y a saber si los espacios superiores del Ventorro donde había habitaciones privadas. Ese es el problema fundamental de esto. Y hasta que Carlos Mazón no dimita, estas manifestaciones no van a parar. Porque se ha demostrado que no se olvidan. Ha pasado un mes, ha habido una segunda manifestación y han vuelto a llenar las plazas hasta arriba. Será por algo. Será por algo que tampoco se atreve Mazón a hacer ningún homenaje a los fallecidos. Pero vamos ahora con el asunto del Congreso del Partido Socialista, con el Congreso en Sevilla. Básicamente, este es un resumen del momento en el que Pedro Sánchez ha dicho que tiene más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca. Está en un momento complicado el Partido Socialista, acosado por todos los frentes, por el mediático, es evidente, eso no es ningún secreto, ya hace tiempo que está acosado por el mediático, por el judicial, con todas estas causas que le van abriendo de aquí para allá, tantas que ya generan incluso una sensación de, bueno, pues de irrelevancia, ¿no?, de las causas judiciales que van abriendo. Yo creo que incluso para la derecha, tanto judicial como política, es un tanto contraproducente esto de abrirle causas como si fuesen caramelos a gente del entorno del PSOE o del PSOE. O sea, lo de Begoña Gómez con manos limpias y el juez peinado, pues lo único que ha creado son anticuerpos. Si lo que pretendían era generar desafección dentro de la militancia del PSOE o en general de la izquierda en este país, lo que han generado es una resistencia frente a ese tipo de imputaciones o querellas truchas, como lo de manos limpias poniendo noticias falsas. Bueno, pues la semana pasada vimos lo del hermano también de Pedro Sánchez, que resulta que habían confundido su patrimonio porque habían hecho mal una multiplicación de la manera más cutre posible.
Por supuesto, todo publicado y explicado 1000 veces en televisión. Os decía, el frente judicial, el frente mediático, siempre están dados de la mano, bien entrelazaditos. Uno no es nada sin el otro. Y así, pues poco a poco y con Aldama de por medio, con la gravedad, eso sí, eso no lo voy a negar, del caso Koldo y del caso Ábalos, bueno, que es el mismo caso Aldama, eso no voy a negar la gravedad. Pues en medio de todo este asunto y de un Partido Popular, bueno, pues un tanto desnortado, ¿no? Que no sabe muy bien qué decir. Llevan un año entero hablando de España se rompe, la amnistía es lo peor que ha pasado y de repente ya no se habla de la amnistía. Es alucinante, os habéis dado cuenta, ¿no? ¿Dónde está la amnistía, amigos y amigas? ¿Dónde está la grieta? Que del norte de España hasta el sur, pasando por toda la geografía española, destruía y desgarraba a nuestra nación milenaria. ¿Dónde está esa grieta? Bueno, pues nadie se acuerda, porque les traía sin cuidado el tema de la amnistía. Lo que les importaba era poder hacer daño al gobierno. Ya está. No les importaba la amnistía, les importaba un carajo. Por eso ahora que han encontrado el asunto de hablar mucho de Aldama, de Begoña Gómez y 4 cosas más, eso cuando no sale Ayuso diciendo que ETA está más fuerte que nunca, alguna gilipollez así, se dedican básicamente a eso. Y bueno, la respuesta de Pedro Sánchez en este momento, insisto, complicado para el Partido Socialista, ha sido esta. La decisión es que si algo toca, nos toca a todos y a todas, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, y a mí en consecuencia el primero, es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás. No había tampoco ninguna duda de que Pedro Sánchez iba a revalidar como secretario general. No hay alternativa. De hecho, ese es un tanto el problema del Partido Socialista, que es que sin Pedro Sánchez no tienen un liderazgo claro. ¿Qué habrá después de Pedro Sánchez? Pues eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y yo creo que en este Congreso pues no ha terminado de resolverse esa duda fundamental. Sobre todo porque Pedro Sánchez sí que ha dado a entender que él pretende seguir adelante, por lo menos un tiempo más, para, insisto, desesperación del señor Feijóo. Que no es que, en fin, tengo más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca, ¿no? Y por tanto, para mí, compañeros y compañeras, delegados y delegadas, es un inmenso honor ser de nuevo el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, sí, a Pedro Sánchez se le puede reconocer alguna cosa, incluso la derecha lo tiene que hacer. Bueno, de hecho lo hace la derecha, te lo dice en privado, pero te lo dice. Es que no ha habido presidente o figura política más resiliente, con más aguante que Pedro Sánchez de la historia de este país. Su historia es tremenda. Acordaos que en el 2016 lo echaron del Partido Socialista. Lo echaron de la dirección, de la Secretaría General. Tuvo que hacer una campaña entera para las primarias y volver a recuperar la Secretaría General, recuperándola, y no contento con eso, ya fue una cosa épica. En el 2018 logra la primera moción de censura victoriosa en este país, saca a Mariano Rajoy por corrupción de la Moncloa, en el 2019 gana las elecciones, y en el 2023, después de una pandemia, después de una guerra en Europa, después de un volcán en La Palma, le faltaban los zombies y la invasión alienígena a este tipo, resulta que en el 2023, cuando ya nadie daba un duro y todas las encuestas pronosticaban la caída definitiva del gobierno socialista y la victoria aplastante de Feijóo con Abascal, resulta que el tipo logra volver a imponerse y a lograr un amplio pacto en el Congreso de los Diputados, antifascistas sobre todo, de gente que no querían, no es que fuesen todos de izquierdas, porque el PNV y Junts no son de izquierdas precisamente, pero de gente antifascista que no quería ver a la extrema derecha dentro del gobierno de España, porque tú puedes ser de derechas pero antifascista, es decir, de derechas y demócrata, como el PNV y Junts, y consiguió un pacto suficientemente amplio como para revalidar el gobierno. Claro, ahora tiene un panorama complicado, es decir, el panorama principalmente complicado son los presupuestos generales del Estado. ¿Los va a conseguir aprobar? Bueno, si los aprueba, tiene el camino bastante allanado y podrá aguantar pues, por lo menos un año, probablemente 2, y si apura mucho, igual 3. Para desesperación, insisto una vez más, de Alberto Núñez Feijóo, que aquí lo tenemos, lo que os decía antes, que era la intermunicipal esta que han hecho para intentar pues, sacar un poco de músculo y contraprogramar el acto del Partido Socialista, donde se ha escuchado a Feijóo decir lo siguiente. Yo no estoy aquí para que se me dé la razón en todo, para solo escuchar alabanzas,
para que se me permitan los engaños y las mentiras, para pediros que aplaudáis desmanes y corruptelas. Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así y jamás me comportaré así. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No soy Pedro Sánchez. Le faltaba añadir: no soy Pedro Sánchez porque no quiero. Yo no estoy aquí para que se me dé la razón en todo, no. Si ese fue tu problema, Feijóo. Que en las últimas elecciones generales, las del 23J del 2023, todo el mundo te dio la razón. O más bien, todas las encuestadoras te doraron la pilda, te dijeron cosas bonitas al oído y tú decidiste, ingenuo de ti, creértelas a pie juntillas. Y te las creíste tanto que dabas por hecho que ibas a entrar por la puerta grande de Moncloa. Que estaba hecho ya, tenías a tus ministros elegidos, incluso los muebles del IKEA que ibas a meter en la Moncloa. Y de repente te das cuenta, desde el balcón de Génova 13, por cierto, sede del Partido Popular renovada con dinero negro, en fin, hay que recordarlo, te das cuenta desde ese balcón y con Ayuso al lado, mientras escuchabas a la gente abajo corear Ayuso, Ayuso, que no ibas a gobernar. Y ahí se te cayó el mundo. Y desde entonces, pues, has ido dando palos de ciego, de aquí para allá, y haciendo el ridículo de manera constante. Y ahora solo faltaba escucharte decir: no soy Sánchez. Hombre, ya, Feijóo. Ya sabíamos que no eras Sánchez, ya sabíamos que tampoco eres presidente, y supongo que las dos cosas es porque no quieres. Si quisieras ser Sánchez, podrías ser Sánchez, porque soy la fuerza más votada. Sí, Feijóo, ya te vimos. Es tremendo, igual de tremendo que este titular del Mundo, que dice: el PP denuncia el proyecto golpista. Esto citado literalmente. El proyecto golpista de Pedro Sánchez y contraprograma una cumbre intermunicipal durante el Congreso de la Corrupción del PSOE. Cuca Gamarra ha dedicado buena parte de su intervención en la intermunicipal para cargar contra la decadencia del gobierno. Decadencia, dice Cuca Gamarra. A mí decadente me parece simplemente cuando es capaz de poner una palabra tras otra a lo que ella alegremente llama discurso y que suele siempre ser lo más desacertado que existe. Mira, Cuca Gamarra, os digo una cosa, si yo fuese de derechas, muy de derechas, el más del partido, el más popular de los populares del Partido Popular, sería la persona que peor me caería. ¿Por qué? Por una cosa muy concreta. Porque esta tipa, más allá de lo ideológico, es lo que se conoce como una trepa, pero una profesional. Una con medallas. Porque esta señora es la que cuando se hizo la entrevista a Pablo Casado en la cadena COPE, en la que Pablo Casado dijo aquello de no es normal que Ayuso le dé a su propio hermano 200.000 euros de comisión por mascarillas, etcétera, etcétera, esta señora le puso un mensaje por el grupo de WhatsApp que tenían de la dirección del Partido Popular diciendo: qué bien, presidente, toda la razón del mundo, bla, 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 bla. Es decir, el típico mensaje de pelota, que os lo conocéis, porque todos conocemos a con pelota equiparable a esto. Pero lo fuerte de esto es que a los 2 días de aquel mensaje diciendo que estaba genial lo que había hecho Pablo Casado, retratando a Ayuso, cuando ve que cambia el aire, esta tipa se pone de repente del lado de Ayuso y se olvida completamente de Casado. Y cuando Casado le corta la cabeza, ¿esta qué hace? Se va, no quería tanto Pablo Casado, no, quiere más el poder. Porque es, recordad, una trepa con galones. Y lo que hace es aceptar alegremente la Secretaría General del Partido Popular. Para ti, Cuca, la ganaste. A cambio, simplemente tuviste que entregar cualquier tipo de credibilidad. Porque claro, yo si fuese Feijóo y tuvieste a esta señora al lado, pero qué narices, si traicionaste por 4 duros a Pablo Casado, ¿qué no vas a hacer con Feijóo en el momento en el que Ayuso te lo pida? Ese es uno de los problemas de Feijóo, que está rodeado de mediocres. Los Rafas Hernández de la vida, las Cuca Gamarras de la vida, los Miguel Estellado. ¡Ah! ¡Qué cosita, de verdad! ¡Qué cosita! Borja Semper, que va de moderado y después te justifica todos los pactos con Vox. Un personaje que también ha caído en lo más profundo de la desvergüenza. Estos son los que ahora hablan de golpismo. ¿Por qué? Hay golpismo. Proyecto golpista. Porque no os votan lo suficiente. Curiosa forma de golpismo. Pero vamos, de nuevo volvemos al Congreso del Partido Socialista. Titula así el diario.es: Sánchez prioriza recuperar el poder territorial y anuncia una gran empresa pública de vivienda.
La segunda cosa, os lo he avisado antes, que ha sido como el gran anuncio del fin de semana, y también el recuperar el poder territorial, es que ha puesto la vista en las próximas elecciones autonómicas y municipales, que dice que tienen que ganar. Que bueno, que todavía falta bastante. Falta también unos años para que se celebren estas elecciones. Entre el 26 y el 27 se irán celebrando. Pero es verdad que este añito que llevan de gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular con Vox no les han durado demasiado. Decían esto de, no, la izquierda es una cosa inestable, gobierno Frankenstein y tal. Y es como, hombre, vamos a ver, pero si todos los gobiernos del Partido Popular con Vox han caído todos en apenas un año, no han sacado ni presupuestos y ya se han roto todos. ¿De qué estabilidad me habláis? Es que esta cosa de que la derecha eran por lo menos que tenían cierta estabilidad porque los de izquierda están todo el día peleando, es verdad, los de izquierda están todo el día peleando, eso es cierto. Pero que la derecha trae estabilidad, hombre, pues para muestra un botón. Escribe José Enrique Monrosi sobre el tema de la empresa pública Energía. Una gran empresa pública capaz de construir y gestionar vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional de miles de españoles. Ese ha sido el gran anuncio de Pedro Sánchez este domingo durante la clausura del 41 Congreso Federal en Sevilla, en el que ha sido reelegido como secretario general del PSOE en un cónclave sin apenas oposición interna. En su discurso, el presidente del gobierno ha lanzado una llamada a resistir la ofensiva ultra, un mensaje de esperanza en el futuro y un encargo: recuperar el poder territorial perdido en las últimas elecciones municipales y autonómicas que dieron paso a la formación de gobiernos negacionistas de PP y Vox. Nuestra principal prioridad será ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2027 y volver a gobernar en toda España. Vamos a trabajar duro para llevar en 2027 el cambio progresista allí donde hoy hay gobiernos negacionistas. Porque estamos ante una década decisiva en la que se decidirá si los estados del bienestar siguen creciendo o vuelven a recortarse. Sánchez ha arengado a su partido a resistir la ofensiva de la internacional derechista y ultraderechista y ha asegurado que está dispuesta a volver a dar un paso al frente pese a las dudas que atravesó. ¿Os acordáis de aquellos 5 días de reflexión en los que pues, no se sabía si lo iba a dejar? En los que, según fuentes cercanas, parece ser que sí que estuvo bastante cerca de poder haber dado un paso al lado, cosa que yo creo que habría sido bastante irresponsable por su parte. Y sobre el asunto de la empresa pública de la vivienda, pues tampoco tenemos mucha más información, simplemente la ha anunciado. La noticia que ha caído pues, ha sido bien recibida, por supuesto, porque la vivienda es el asunto fundamental de esta legislatura, lo tiene que ser, porque tenemos una ley de la vivienda que no se está aplicando. Es cierto que por la negativa del Partido Popular allí donde gobierna de aplicar la ley de vivienda, porque claro, el fallo principal es que es de aplicación autonómica, las competencias son autonómicas y el Partido Popular no quiere la ley de vivienda, no quiere regular absolutamente nada, simplemente quiere que los precios puedan estar disparados y beneficiar a aquellos que tengan casas y que puedan alquilarles, aunque tengan 200 casas y vivan simplemente de ser rentistas, sin dar ningún tipo de valor añadido a la sociedad. Pero bueno, es lo que hay ahora. Pues la alternativa a eso, ¿qué será? Pues la posibilidad que ya advirtió, que anunció en campaña, de construir vivienda pública, cosa que durante este año pues había dejado bastante de lado, a ver si esta empresa pública de energía pues se pone las pilas, pone a construir de verdad vivienda pública. Pero de todas formas, esto es un problema que en una legislatura no se arregla, ni en 2 ni en 3, pero sí está bien que por lo menos se ponga en marcha una empresa pública, que se diga, una empresa pública que construya desde lo público, no simplemente que dé posibilidad o terrenos baratos para que construyan desde lo privado, no, que haya construcción pública al servicio de la gente y que después no se privatice o se venda por 2 duros. Aunque aquí también esto me da un profundo miedo, porque es lo típico de se construye vivienda pública, se reparte, se privatiza, se vende por 4 duros y volvemos a empezar. Que es lo que ya pasó, porque el parque público de vivienda en este país era mucho más grande, no nos engañemos. Lo que pasa es que se ha ido mal vendiendo, mejor dicho, y quedándonos, por supuesto, sin los alquileres sociales que había entonces. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Hacia dónde va a ir? Pues no tengo ni idea. Que para esto hace falta pues unos presupuestos que todavía no tenemos y hace falta pues un compromiso que va más allá de simplemente mencionarlo en un mitin. Pero bueno, veamos a ver si esta vez sí que se atreven a ir un poco más allá, porque va a ser, insisto, el tema de esta legislatura. Y al respecto de la gente que va a haber en la nueva dirección del Partido Socialista, Sánchez se reviste de su núcleo duro en una ejecutiva para tiempos de tribulación. Escriben aquí Esther Palomera y Enrique Monrosi en eldiario.es. En tiempos de tribulación, no hacer mudanza. El PSOE atraviesa uno de los momentos más delicados desde que Sánchez llegó al gobierno como consecuencia de la ofensiva judicial de las derechas. También os digo, todos los momentos han sido momentos delicados. Lo que pasa es que el nuevo momento delicado siempre nos parece el más delicado del mundo. Aunque todos los que ha habido antes, hombre, acordaos del 2018, todo lo que ha ido pasando desde la manifestación de Colón, que eso fue en el 18, es que hace tiempo, hasta la pandemia, sin nada fue más dedicado que aquello.
la aprobación de las elecciones del 23, la aprobación de la amnistía, que fue aquello también. Bueno, pues ahora tenemos este asunto de la guerra, de la ofensiva judicial de las derechas, por supuesto. El secretario general ha decidido hacer suya la máxima del fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, y no hacer grandes cambios en la dirección que le acompañará los próximos 4 años, o lo que dure el mandato. En el PSOE nunca se sabe. La única vez que el presidente introdujo algunas modificaciones en la dirección federal fue en enero pasado para incluir a ella a los ministros Puente y Ana Redondo, que sea la hora de la dirección federal, como también la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Es decir, han sacado a la ministra de Igualdad, a la ministra de Ciencia, ha puesto a la delegada del gobierno que ha estado al frente de toda la gestión de la DANA como responsable de igualdad dentro de la dirección del Partido Socialista, y también ha puesto a un par de perfiles más que tampoco son excesivamente llamativos. Dice aquí: Sánchez no hace cambios revolucionarios ni incorporaciones estrella, sino que reviste de nuevo de su núcleo duro. Si bien añade algunas nuevas incorporaciones de los territorios en un juego de equilibrios que negoció con cada uno de los secretarios generales de primera hora, pero bueno, que no ha habido una grandísima diferencia respecto a lo que ya había. Durante este fin de semana, Zapatero sí que ha tenido algunas intervenciones bastante interesantes. En este caso aquí, defendiendo a Irene Montero, que ha estado bastante acertada. Vamos a escucharlo. Claro, es que conjuga los mejores verbos. Construir, abrazar. Tiene la voz de pito aquí, Zapatero. No sé qué han hecho con este directo, pero tiene la voz de pito. Hacer iguales. Ser solidarios. Sensibles. Eso es el feminismo. Y hay quien dice, bueno, esta es ahora... de la pastilla, hombre, Esto es lo que es la extrema derecha española, la pastilla. Lo que hemos visto. Qué lamentable. Aquí se refiere a que un diputado de Vox se refirió a una diputada de Podemos diciéndole: tómate la pastilla. En fin, nivel asqueroso, pero bueno, que simplemente era lo posterior a lo que vimos con aquel diputado de Vox diciendo que la España franquista fue una etapa de progreso. Qué lamentable, qué cobardía. Y sí, tenemos que solidarizarnos y apoyar a toda la mujer que sufra cualquiera de esas vejaciones. El otro día un juez de lo que a Irene Montero. ¿Cómo? Cajeras de Mercadona, sí, a mucho orgullo las cajeras de Mercadona. Y todas las trabajadoras. Hombre. Se referían, y lo hacen bastante desde la extrema derecha, Irene Montero, como una cajera, como despreciando. Ese insulto, ese desprecio clasista, ¿no? De referirse a alguien como, no, es que ¿la cajera qué? ¿Qué pasa con las cajeras? Como si mereciesen menos. Como si no fuese un trabajo digno, como si no fuese un trabajo que además es imprescindible y que muchas de las personas que se ríen de las cajeras cada día necesitan de cajeras que hagan su trabajo para poder ir a hacer la compra. ¿De qué se ríen? Es que, bueno, en fin, está bien que se haya mencionado de esta manera y que Zapatero le haya tendido esa mano a Irene Montero. Ha estado muy bien. Igual que ha estado muy bien aquí, reivindicando pues el verdadero sentido, ojo, de los cristianos y de los católicos frente a unos que se reivindican a sí mismos como cristianos y católicos, pero que realmente no tienen nada que ver con la extrema derecha española. No, nosotros tenemos que defenderles, Tenemos que defender la dignidad y los derechos humanos con toda la convicción y con toda la fuerza de los inmigrantes y de todos. ¿Cuántos españoles fueron en barcos desde Canarias a Venezuela? ¿Cuántos españoles llegaron allí y fueron acogidos? Y fueron acogidos cuando España era una miseria política y económica. No es esa España que reivindicó ese de Vox. Una miseria política y económica. Y ahora somos un país al que todo el mundo quiere venir. No solo a buscar un futuro mínimo de vida y un trabajo, de muchos trabajos que solo hacen ellos. O sea, a mí me desgarra el poder cada vez que oigo. Lo que más me desgarra de todo. Oiga, lo que más. Cada vez que veo un tinte xenófobo. Y esto es lo más contrario. Y luego encima van de cristianos y de católicos. En fin. Qué importante es eso. Porque escuchen al Papa, hombre, alguna vez. Cosas que dicen de los inmigrantes de la extrema derecha. Escuchen al Papa, ¿no? Pero para ellos el Papa es un peligroso comunista también, ¿no? Fijaos como voy a decirlo así, de tarados tienen que estar, como para incluso llamar comunista ya hasta el Papa de Roma, hasta la Iglesia, hasta la doctrina social de la Iglesia Católica, que no es una cosa de izquierda precisamente. Es algo contra lo que están radicalmente en contra la mínima humanidad
y el respeto hacia el inmigrante, hacia la persona desfavorecida, de ayuda al prójimo, están completamente en contra. No son católicos ni son cristianos ni nada, son una nueva cosa. La extrema derecha se ha emancipado hasta de la religión, de la moralidad más básica. Simplemente ellos están en la selva y quieren pisar y comerse al que sea más débil. Es así de triste. Y hablando de ellos, ojo, Abascal diciendo que Sánchez es capaz de cualquier artimaña para permanecer en la Moncloa, sin convocar elecciones. No, Sánchez, Abascal, si es que vuestro problema principal han sido las elecciones. Lo que os gustaría a vosotros, de hecho, la etapa de nuestro país que a vosotros os gusta es la en la que no se convocaban elecciones. Y ahí estabais fantásticamente bien, porque gobernasteis durante 40 años sin preguntarle a nadie. El problema vuestro es cuando se convocan elecciones, porque la última vez que se convocaron elecciones, Santiago, perdiste 700.000 votos y casi 20 escaños. Eso es lo que pasa cuando hay elecciones. Así que el primero que no le interesa que haya elecciones eres tú. Bueno, yo he dicho que lo peor de Sánchez está por llegar. Creo que Sánchez es capaz de cualquier artimaña. Mi opinión sobre el presidente del gobierno... Cualquier artimaña, incluso ganar las elecciones. Sobre su compromiso democrático, sobre su respeto al Estado de Derecho. Pero ¿cómo se atreve a hablar de compromiso democrático? ¿Cómo se atreve a hablar de Estado de Derecho? Una persona que lidera el partido cuyos diputados están hablando del franquismo como una etapa de progreso. ¿Qué Estado de Derecho había en el franquismo? ¿Qué respeto por la democracia? ¿Cómo se atreve a decir, a hablar de artimañas, a hablar de no convocar elecciones? En fin, yo no quiero dedicarle ni un minuto más. Bueno, pues sí, porque es por si no os acordáis, por si no os lo creéis, porque es que es imposible creérselo. Este es el diputado que habló del franquismo como esto. La guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para la unidad nacional. Esto es lo que tenemos en Vox y esto es lo que tenemos en las calles, amparado por Vox. Dice, no, la democracia me parece que, bueno, que Sánchez está un poco en contra de la democracia. ¿Ah, sí? ¿Lo dices tú? ¿Lo dicen los que cantan esto delante de la sede de Ferraz? Porque son tan valientes a la hora de ver la ausencia de democracia en Sánchez y tan poco valientes a la hora de ver donde de verdad la democracia brilla por su ausencia, como es en este tipo de cánticos fascistas. Pues yo creo que tampoco hay mucho más que añadir, ¿no? Sin convocar elecciones. Pero eso es lo que tú quieres, que no se convoquen elecciones. Pedazo de sinvergüenza, porque cuando la gente vota te dejan por los suelos. Vamos a escuchar una entrevista que le han hecho a Óscar Matute en hora 20 y pico en la cadena SER, que ha hablado sobre desafección política, negacionismo, fake news, apología al franquismo, lo que acabamos de ver básicamente. Atención a este corte. Hay mucha gente que tiene un descrédito absoluto hacia todo lo establecido, y en lo establecido cabe... Y ahora vamos con Vito Quiles y con Broncano, ¿eh? Caben también los medios de comunicación que entienden como clásicos, y entonces pues buscan su verdad en canales alternativos. Yo el otro día le oí a Raúl Cimas en un de estos monólogos que tenía, que era muy bueno, el tío explicando un poco el rollo del negacionismo. Decía, joder, pues es que al final el negacionismo es la explicación sensata para no pensar. Claro. Es decir, que al final lo que requiere pensamiento y explicación es explicar por qué vienen las cosas, pero tú al final agarrarte a lo de algo habrá ahí, no, a mí no ya sabía yo. Entonces te echar un Iker Jiménez de turno, o el señor este del taller que arreglaría España mientras Ángel cambia Gañano, mientras cambia el cárter o lo que sea de un coche, pues tío, te arregla el país. Y la peña les cree, pero eso es un poco terrible, ¿no? O sea, pero pues ayer yo vi una cosa que me quedé súper impactado. A un diputado de Vox, pues un poco señalando el descrédito de los medios de comunicación convencionales y apoyando a los medios estos conspiranoicos. Pues el tío decía, y por eso cada vez más gente joven ahora empieza a entender que lo que pasó después de la guerra en el 39 fue una época de reconciliación y de paz. De paz y de prosperidad y de reconstrucción. Hostia, pues si eso es apología del franquismo. Sí, además es que yo creo que va a ser como el tema estrella de las Navidades en las cenas con los cuñados, ¿no? La discusión política o antipolítica, ¿no? Ya no se va a hablar de política, ya va a ser el cuñado de turno diciendo, es que son todos iguales. Es que hay una pregunta matadora. A mí con el tema de la Dana de Valencia, mira que en Euskal Herria, aún respetando muchísimo el dolor de la gente que la ha pasado, pues hay 600 kilómetros de distancia. Quiero decir que te enteras por los medios, pero te cuesta más verlo. Más allá de que en Bilbao hubo en el 83 unas inundaciones también muy potentes, que en ese caso murieron 35 personas. Pero la gente pues sigue con interés lo que está pasando, y más de una persona y más de dos me han dicho lo de,
tú, Óscar, ¿no crees que...? Y cuando dicen no crees que, malo, porque encima parece que el tonto eres tú. Entonces dices, porque el tío te dice, ¿no crees que habrá detrás no sé qué movida? Ya rarísima. Entonces cuando intentas explicar ahí al tío te dice, eso no es así, porque tal. Y dices, bueno, y acabas en los chemtrails y los gorros de papel albal y pues todo lo que pilles. Era una perspectiva interesante, un poco de humor, pero al mismo tiempo muy, muy preocupante. Igual de preocupante es esto de aquí de Vito Quiles. Bueno, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Le hizo una entrevista, un intento de entrevista, Vito Quiles, este agitador ultraderechista, a David Broncano, de Televisión Española, por toda la polémica que hubo con Pablo Motos y demás. Y bueno, las preguntas eran de este estilo. ¿Tú te sientes la marioneta de Pedro Sánchez? No. Y era un montón de preguntas y todas las respuestas las iba cortando. Entonces, claro, le puso David Broncano, Vito, que de hecho David Broncano no tuiteaba desde hacía 2 años. Y volvió a Twitter simplemente para poner este comentario. Vito, pero al menos sube los 2 vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto, increíble edición, vaya fenómeno. Bueno, pues Vito Quiles dijo que sí, que iba a subir el cuarto de hora entero de conversación. Y subió este vídeo también justificándose. Bueno, me veo obligado a hacer este vídeo por la polémica que ha suscitado mi entrevista a Broncano, que sinceramente no la entiendo. Además, lo primero que quiero decir es que a mí Broncano no me cae mal, no le conozco, pero... Bueno, empezó a poner como medias tintas de no, o sea, a mí Broncano realmente me parece un tipo decente, mejor que la izquierda no le contesta preguntas, bla, bla, bla. Me conoció y está muy bien eso y es muy meritorio. Ahora, de ahí a extrapolar que ha sido un enfrentamiento brutal, un repaso apoteósico, histórico. Sinceramente no, la verdad es que no. No sé dónde lo veis y sinceramente quien lo diga creo que está siendo absolutamente lobotomizado por el rebaño de una opinión masiva, que es la que tienen sus seguidores. Esto me encanta, cuando alguien opina de una forma distinta a la que tú opinas, no es que tengas una opinión distinta, es que estás siendo lobotomizado por el rebaño. Esto está. Si opinas diferente a mí, estás lobotomizado, así de claro. Es un pensamiento clarísimamente sectario. A mí nunca se me ocurriría a alguien que no piensa como yo, y efectivamente, evidentemente hay mucha gente que no piensa como yo, decirle, no, es que tú estás lobotomizado. Oye, pues no, pues opinas una cosa distinta a la que yo opino. Y como por fortuna, aunque a algunas les joda, como el diputado que veíamos antes en el Congreso, les joda que vivamos una democracia, pero vivimos una democracia, pues las opiniones diferentes, pues tienen que escuchar. Ojo, no respetar, porque hay opiniones que no se respetan. Pues escuchan y puedes tener otra opinión distinta. Otra cosa es que yo te diga que estás lobotomizado. Bueno, pues aquí ya veis que la extrema derecha pues, se comporta de esta manera. No, lobotomizado, opinas diferente a mí, lobotomizado. Bueno, pues resulta que Vito Quiles ha compartido otro vídeo diciendo, bueno, no, vais a ver que, lo pone aquí, la prueba de que los cortes con Broncano se producen cuando interrumpía a la gente o él desviaba las preguntas. La única separación entre vídeos fue por un fallo de almacenamiento. Vídeo no apto para llorones de izquierdas. Que tú entrevistaste a Jorge, lo que pasa es que no lo emitiste. No, yo dije que no se podía emitir, no que no se pudiese grabar. No se puede emitir grabarlo puedo emitir. O sea, grabarlo puedo grabarlo, pero que no puedo emitir. O sea, claro, pero porque A3 Media había pactado que la entrevista en exclusiva iba a ser para ellos. Eso es lo normal, ¿no? Y como comunicador lo tienes que saber. Pero bueno, ¿sois todos del programa? ¿Sois del programa suyo? No. Bueno, entonces... Perdón, pero dame, pero ellos son de TikTok o de algo, ¿de quién son? No. Pero con todo el dinero que cobras, ¿tú no crees que se podría destinar para otras cosas? Sin tener pruebas, tío. Sí, que hay pruebas. No. ¿Qué te parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco? O sea, ahí ha hecho un corte, otro corte. Comunicadores. Perdón. Pero no, pues es que... Otro corte. Es que yo no sabía quién... Yo no sé quién es, pero... Has hecho cola ahí. Bueno, claro. Pero no te molesto más, David. Pero bueno, que simplemente... Pero pasa una cosa, pero mira, se dice mucho en las redes sociales que tú estás para desviar el foco de atención de los problemas importantes. Pero lo dicen muchísimos españoles. Pero perdón, es que realmente no sé, o sea, si queréis, es que no sé que cuando... Otro corte, o sea, dice, voy a compartir el vídeo sin cortes. Y literalmente se lo pone cortes. Cuando se me acusa de... La gente que me acusa de politizar los programas de entretenimiento, lo hacen politizándolo ellos mismos. Quiero decir, yo no te acuso de politizar. Perdón. Yo lo que te acuso es de desviar el foco de lo realmente importante, que es una televisión que se paga con nuestros impuestos. Eso ya me has dicho tú antes, que sabes que yo no lo puedo hacer aposta. Cuando el otro día en Antena 3 y tal me acusaban de politizar todo esto, yo, la acusación y lo que hablé del hormiguero, no tenía nada que ver con lo político. Yo me ceñía a una cosa industrial de la televisión, que me parecía feo que estando el invitado aquí presionen para que no valga el programa. Eso me parecía... presionaron porque dicen que no. Sí, ellos no lo han negado además.
ellos presionaron para hacer esto. Yo me quejé de eso. Yo en ningún momento hablé de política, ni hablé ni de que los medios conservadores estén presionándome a mí. Para nada hablé de eso. Cuando Antena 3 ha hablado de esto y cuando Pablo habló de esto, ellos fueron los que directamente desde el principio dijeron... o sea, ya veis que la excusa para decir que no hay cortes ha sido compartir un vídeo en el que también hay cortes y en el que pone trozos de la anterior entrevista, que lo vimos en el vídeo del viernes, si lo queréis ir a ver, en el capítulo del viernes, pues no había puesto, que son partes inéditas. Claro, la gente le está diciendo, vamos a ver, por favor, deja de hacer el ridículo, porque estás dándole la razón básicamente a Broncano diciendo que has puesto muchos cortes y lo has intentado desmentir poniendo un vídeo donde has puesto todavía más cortes. En fin, que no le ha salido demasiado bien. Voy a poneros este vídeo. Me da un poco de vergüenza cuando hago esto, pero de vez en cuando lo tengo que hacer y tengo que estar aquí en pantalla. Tengo que hacer alguna forma para salir medio de pantalla y poner la pantalla, porque ahora estoy yo aquí y al mismo tiempo estoy aquí al otro lado. Pero quiero que, para quien no se haya enterado bien de lo que ha ocurrido, pues vea este vídeo en el que se resume un poco toda la polémica. Oye, que fue bastante divertida el pasado viernes. David Broncano se ríe de Vito Quiles y no es para menos. Y es que este agitador ultraderechista ha compartido una entrevista a Broncano en la que básicamente ha recortado todas sus respuestas y ha dejado todas sus preguntas. A lo que Broncano evidentemente le ha respondido: Vito, pero al menos sube los 2 vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto. Increíble edición, vaya fenómeno. Pero espera, porque esto no es lo peor, porque Vito después le pregunta lo siguiente. Los 28 millones que cobras por 2 temporadas no se pueden destinar a los afectados de Valencia, a otras personas, al cáncer infantil, a la investigación. Y hay que ser miserable para insinuar que por culpa de Broncano los niños con cáncer no reciben tratamiento. Pero sobre todo hay que ser hipócrita, porque si de verdad quieres hablar de dinero público, hablemos de los 42 millones que se gastan en tauromaquia cada año o los 1.000 millones de euros que Ayuso le perdona a los más ricos de Madrid anualmente. Pero claro, a ti el gasto que te preocupa es el del programa de David Broncano en Televisión Española, ya. Y ojito, porque al final dice esto. Pero yo no cobro dinero público, tú sí. Seguro, Vito, porque el medio para el que trabajas, de Madrid 55.000 euros, de Galicia 36.000 euros, de Aragón 34.000 euros, de Alcobendas 20.000 euros, y así podría seguir con unos cuantos gobiernos más del Partido Popular con Vox. Pero vaya, parece que el dinero público solamente te molesta cuando no va a tu bolsillo, que por lo menos Broncano hace un programa líder en audiencia, pero ¿tú qué haces con ese dinero? Bueno, pues ya veis que la respuesta ha sido decir, no, si no había cortes, compartido un vídeo con más cortes. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las noticias del día. Tenía otra cosa sobre el tema de la fiscalía, de Ayuso, de la pareja y demás, pero vamos a dejarlo porque esta semana me da la sensación de que vamos a hablar largo y tendido también sobre este tema, aunque sean profesionales de desviar la atención, y durante la última semana hemos estado hablando de Lobato y su dimisión constantemente. Por cierto, que Lobato no estuvo en el Congreso del Partido Socialista porque ya había dimitido, se evitó ese mal trago. Bueno, pues hasta aquí las noticias y ahora vamos, como siempre, con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La semana pasada acabamos hablando sobre la multa que le había puesto la Agencia de Protección de Datos a Alvise Pérez por haber compartido unas fotografías de manera infame de la hija menor de edad de Óscar Puente. 5.000 euros. Le pusieron de multa. Os pregunté si os parecía suficiente, si os parecía bien, si os parecía disuasorio. Y aquí están vuestras respuestas. Dice, vamos a empezar con Susabi. 5.000 euros es una cifra irrisoria para una noticia en la que se insinúa que Óscar Puente está con una amante, y más teniendo en cuenta que es su hija menor de edad en esos momentos. Multas más abultadas y que les escueza realmente en el bolsillo. Aparte de multas, quizá debiera estar penado judicialmente. A estos propagadores de bulos y de calumnias les debería de salir algo más caro, si no, seguirán haciéndolo. Es deleznable. Gracias, Alan, por tu siempre fantástico análisis. Un saludo, gracias a ti, Susabi. Cerro 2003 dice, la respuesta la has dado tú, Alan. 5.000 euros es una miseria. Y 17 meses después más todavía, claro, porque no solamente son 5.000 euros, sino que tardaron más de 1 año y medio. Deberían mínimo 200.000 euros y más de 2 años de cárcel, y así se lo pensarían 2 veces, porque es verdad que son 5.000 euros que no son en absoluto disuasorios, porque si es lo que me cuesta, y además puedo estar por en medio monetizando eso que he hecho, e incluso sacando rédito político, porque en ese tiempo Alvise ha sacado 3 eurodiputados. Por 5.000 euros es irrisorio para ellos. Dice Miguel, por supuesto que no. Es inadmisible que cualquier periodista, entre comillas, o eurodiputado, se dedique a publicar fotos de una menor y encima para difundir información falsa y tendenciosa. Es algo indignante. No deberían dejarle publicar más cosas. También os digo, es que aunque no fuese menor, como es menor es todavía más grave y más doloroso. Pero sí que, aunque no fuese menor, ¿qué haces compartir una fotografía de una persona con otra persona, dando tú a entender o llegando tú a la conclusión que te dé la maldita gana de quién es quién? Bueno, en este caso, claro, es especialmente doloroso porque es que era su maldita hija menor de edad y estaban insinuando que era su amante o algo peor.
Con respecto a lo de Broncano, toda la razón. Para publicar la entrevista así de mutilada, para eso no la publicaba, porque le tiene que haber dejado muy mal para publicarla así. Además del mediocre nivel de las preguntas. Y dice aquí Isabel Illana: yo pienso que si se pone una multa monetaria debería ir en función de la renta, porque no es lo mismo si a ti o a mí nos piden desembolsar 5.000 euros que si es a un personaje de estos, porque para ellos es calderilla. Eso tiene toda razón del mundo. Las multas deberían ir en función de la renta, porque si no, no es una multa simplemente. Para algunos será una desgracia o para algunos será un simple pellizco. 5.000 euros es mucho, pues depende para quién los tenga que pagar. Para un español normal, pues sí, es bastante. Para una persona que recibe 100.000 euros de dinero en bolsas, como hizo el señor Olise Pérez, del empresario aquel que le ha denunciado, de Crypto Spain, pues no es tanto, 5.000 euros. Ahí está la cosa. Me gustaría ahora leeros los comentarios sobre dos temas, porque me interesan los dos. Sobre el tema de la manifestación en Valencia y Mazón. Acordaos, segunda manifestación en un mes. Y Mazón, pues bueno, yendo a por uvas. ¿Qué pensáis sobre eso? Y en segundo lugar, sobre el Congreso del Partido Socialista, sobre si va a aguantar el gobierno hasta el 2027 y también sobre qué va a pasar con esta empresa pública de la vivienda. Si consideráis que es algo importante y, en el caso de que así sea, si consideráis que va a poderse hacer en esta legislatura y si el tema de la vivienda va a tener una solución, no a corto plazo, pero que por lo menos sí que se sienten las bases de lo que pueda ocurrir. Y ojo, también mi miedo que os he comentado antes, de que esto pues sea simplemente construcción de vivienda pública para que después, cuando lleguen los otros, la privaticen y la vendan a precio de saldo para que se la queden todos, pues bueno, toda los de siempre, que quede en el bolsillo de cuatro grandes inversores. Os leo los comentarios en el día de mañana y hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis, R2 puntos y ponéis la respuesta, que siempre se me olvida decir, R2 puntos y ponéis la respuesta. Hoy es lunes 2 de diciembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.